Durante la semana pasada, los principales índices de bolsa en Estados Unidos llegaron a zonas de resistencia donde podrían frenar su subida. Vamos a ver si para esta semana continúa el impulso alcista o si retroceden hacia abajo. Para esta semana tenemos los PMI de manufactura y servicios tanto de Estados Unidos como de Europa, lo cual podría determinar si en realidad las acciones continúan subiendo o retroceden a la baja. Hola amigos y amigas, les habla Alexander Londoño del Faro Financiero y aprovecho para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Los PMI de manufactura y servicios para esta semana podrían determinar si las acciones continúan subiendo, ya que han llegado a zonas de resistencias importantes. El índice del dólar cae levemente por debajo de la media móvil exponencial de 200 días, pero todavía no ha confirmado una ruptura real por debajo de esa media móvil. Se mantiene débil el dólar. El dólar frente al peso mexicano también llega a cierto nivel de soporte y el dólar frente al real brasileño no pudo romper por debajo del 4.84. Ahora lo vamos a ver a continuación cómo ese nivel ha actuado como un buen soporte para el dólar frente al real brasileño. Sobre el gráfico diario del Dow Jones podemos ver cómo el índice llegó a una zona de resistencia alrededor de los 35.000 puntos. Desde aquí podría rebotar hacia abajo y de retroceder a la baja, la zona de los 34.500 puntos podría actuar como soporte para el Dow Jones. Por otro lado, de romper por encima de esta zona, ya su próximo nivel de resistencia podría estar alrededor de los 35.500 puntos. El S&P 500 llega a la zona de los 4.500 puntos donde también frena un poco su impulso alcista, pero de romper por encima de ese nivel podría venir a visitar estos picos alrededor de los 4.600 puntos. Por otro lado, de retroceder hacia abajo, la zona de los 4.400 puntos podría actuar como soporte, ya que fue resistencia en el pasado y es posible que cambie de función a soporte. El Nasdaq 100 llega exactamente a la zona de los 16.000 puntos donde frena su subida. De rebotar de aquí hacia abajo, su próximo soporte podría estar en esta zona alrededor de los 15.268 puntos. Por encima de los 16.000 puntos, ya su próximo nivel de resistencia estaría alrededor de los 16.500 puntos. El índice del dólar, como dijimos, intenta romper por debajo de la media móvil exponencial de 200 días. Vamos a ver si logra confirmar una ruptura real por debajo de esa media móvil o si deja una falsa ruptura y regresa al alza. Sobre el gráfico diario del índice del dólar vemos como el índice intenta romper por debajo de esa zona del 1.0400 y podría venir a visitar el 1.0300. Por otro lado, de regresar hacia arriba, esta misma media móvil exponencial de 55 días, la cual está en el 105.00, podría actuar como resistencia para el índice del dólar. Pese al retroceso bajista que ha hecho últimamente el índice del dólar, a medio plazo todavía se mantiene esa tendencia al alza. El dólar frente al real brasileño, como dijimos, llegó a la zona del 4.8400. Vemos cómo el precio ha rebotado desde aquí en cada ocasión que ha venido a visitar el 4.84. En esta ocasión también intenta rebotar hacia arriba, pero se mantiene una tendencia bajista a corto plazo. De romper por debajo de este nivel del 4.84, el impulso bajista se podría acelerar considerablemente, ya que es probable que debajo de esta zona hayan varias órdenes de stop loss y se pueden llegar a disparar si llega a romper por debajo de ese nivel y se crearía una reacción en cadena, lo cual impulsaría al precio aún más hacia abajo. Podría llegar tal vez a este mínimo alrededor del 4.68. Hacia arriba, la zona de la media móvil exponencial de 200 días en el 4.99 o en el 5.00 podría actuar como resistencia para el dólar frente al real brasileño. El euro y la libra se mantienen al alza con la caída del dólar o con la debilidad que ha mostrado últimamente el billete verde. El euro frente al dólar podría llegar a visitar la zona del 1.1000 antes de retroceder hacia abajo. Pero hacia abajo, la zona del 1.0800 o el 1.0732, por donde está la media móvil exponencial de 200 días, podría actuar como soporte para el euro frente al dólar. El crudo se ha estado debilitando últimamente debido a la posibilidad de que la economía estadounidense se desacelere demasiado. Recordemos que Estados Unidos es el principal consumidor de crudo en el mundo.
China es el principal importador de crudo, pero Estados Unidos es el principal consumidor de crudo. Si la economía estadounidense se llega a desacelerar demasiado, lo más probable es que baje la demanda por el petróleo, y es por eso que hemos visto últimamente que el petróleo WTI y el Brent han estado retrocediendo hacia abajo, aunque durante la sesión del viernes pasado llegaron a ciertas zonas de soporte donde intentan frenar un poco su caída, pero se mantienen débiles. Sobre el gráfico diario del petróleo WTI vemos el instrumento como llega hasta la zona de los $72 por barril, y de aquí intenta retroceder hacia arriba. De corregir un poco más al alza, esta misma media móvil exponencial de 200 días que estuvo actuando como soporte en el pasado podría cambiar de función a resistencia alrededor del 80.66. En el Brent vemos cómo cae también hasta la zona del 76.50, y de retroceder hacia arriba en este instrumento la media móvil exponencial de 200 días también podría actuar como resistencia alrededor del 84.62. Bueno, amigos y amigas, esperemos entonces saber cómo siguen reaccionando las acciones a los datos de los PMIs de manufactura y servicios de esta semana, así como las actas de la última reunión que sostuvo la Reserva Federal. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.